De los mejores ya me acompañan en el estudio en este domingo de calor del mes de julio. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por abrirme un hueco en tu apretada agenda veraniega, que sé que además te gusta el sol y la playa, y estar con nosotros hoy para hablar de algo que nos gusta. Ya verán ustedes que es un tema súper interesante en el día de hoy. Domingo Soriano, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Luis Fernando? A mí no me gusta ni el sol ni la playa, yo prefiero estar aquí. Y lo digo en serio, me parece un sitio horrible la playa en el que estar. No te voy a poner en el compromiso de decirme si prefieres estar aquí o en un campo de golf, pero... Eso ahí ya tendríamos más dudas. Don Luis Alberto Iglesias desde Value School, como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, yo diré que a mí me gusta el sol y la playa, ¿eh? No, además se nota porque traes un color envidiable, Luis, así que muy bienvenido y redoble de tambores porque vuelve a este estudio, vuelve a esta mesa de análisis, a esta mesa de amigos para hablar de inversión, don Marcos Pérez. Buenas tardes y gracias de nuevo por invitarme. Bienvenido. La última vez que estuviste aquí te amenazamos con invitarte de nuevo y como ves cumplimos nosotros lo que decimos nuestras amenazas y lo haces además para hablar de un tema extraordinario, John Bogle. Recordarán ustedes que la semana pasada estuvimos hablando en Tu Dinero Nunca Duerme de gestión pasiva, más concretamente del mercado de las ETF. Además, los amigos de Finicens nos han acercado durante varias semanas las ventajas de la gestión pasiva indexada, la diversificación y el potencial de rentabilidad que ofrecen este tipo de fondos. Bueno, pues bien, si recuerdan, uno de los primeros que nos habló de esta gestión fue nuestro invitado de hoy, Marcos Pérez, más conocido como Inversobrio, y además nos descubrió la inversión Botijo. Recuerdan ustedes la estrategia Botijo que nos trajo a esta mesa y que tanto nos gustó el señor Marcos Pérez, que hoy nos acompaña. En aquel programa se citó a uno de los inversores y autores más importantes de los últimos tiempos, padre de la gestión pasiva, de la inversión a bajo coste y fundador de Vanguard, algo que les sonará a todos ustedes. Uno de los que mejor conocen la figura de este autor, de este gran inversor, de John Bogle, es nuestro invitado de hoy y por eso viene precisamente para acercarnos la figura de esta gran persona. Warren Buffett es uno de los inversores más importantes del mundo, ya le dedicamos un programa, y Buffett era uno de los grandes admiradores de Bogle. El pasado 16 de enero tuvimos que lamentar la muerte de este gran inversor, de John Bogle, y hoy le vamos a rendir homenaje en este pequeño programa, pequeño, como digo, homenaje en el que vamos a recordar su figura, sus obras, sus éxitos y, por qué no, también sus fracasos. Y para empezar, para abrir boca, para empezar a ver pequeños bocaditos, pequeños pildoritas de John Bogle, Manuel Llamas, no sé si pedirte una lección o pedirte que nos recuerdes o que nos digas o que te quedes con alguna de esas cosas que nos ha legado John Bogle, alguna de las virtudes o de los aciertos o de simplemente del legado tan amplio y tan prolijo de John Bogle. Bueno, pues yo lo tengo claro. Para mí una de las mayores contribuciones de John Bogle al mundo de la inversión, quizás la mayor, es el ahorro en comisiones. Creo sinceramente que esa ha sido su gran contribución. Hay que tener en cuenta que una diferencia de costes del 3% a largo plazo se puede traducir en un gran beneficio hasta el punto de llegar a duplicar tu patrimonio. Hasta ese punto es importante calcular el impacto de las comisiones a la hora de rentabilizar tus ahorros. Deberíamos partir de la base de que el mercado de la inversión es en muchos aspectos contraintuitivo. La bolsa, por ejemplo, es uno de los pocos ámbitos donde la gente compra o suele comprar cuando el precio es muy alto y vende cuando el producto está muy barato. Un sector, además, en el que, curiosamente, una empresa muy castigada o en problemas puede convertirse, sin embargo, en una gran oportunidad de inversión si se conocen bien los fundamentos de la misma. O una industria en la que, como decía el propio Bogle, cuanto más pagas por lo que quieres, menos probable es que lo consigas. Muchos ahorradores piensan erróneamente que pagar comisiones muy altas por productos sofisticados, como los que pueden ofrecer, por ejemplo, en la muy exclusiva y elitista banca de inversión, es garantía de éxito, garantía de que van a obtener grandes rentabilidades. Pero los datos y la propia historia demuestran que no es cierto, o al menos que no siempre es así. De hecho, Bogle demostró más bien justo lo contrario, es decir, que es posible pagar muy pocas comisiones, inferiores
incluso al 1%, y sin embargo obtener ganancias muy superiores a largo plazo. El resultado de esta contribución, como seguro que nos va a explicar nuestro invitado de hoy, es un ahorro de 156.000 millones de dólares al año para los inversores de todo el mundo. En total, se calcula que Vogel ha ahorrado a los inversores 2 billones con B, repito, billones con B de dólares en los últimos 30 años, gracias al progresivo trasvase de la gestión activa, que suelen cobrar comisiones más altas, a la gestión pasiva, donde se cobran comisiones mucho más bajas. 2 billones de dólares de ahorro para los inversores, para los ahorradores, el equivalente a la riqueza que generan todos los españoles en un año y medio. Como bien describe nuestro invitado Marcos Pérez, por estas y otras muchas cosas, Vogel es sin duda el Steve Jobs de los fondos de inversión. Bueno, pues ahí queda eso. Vamos a ver si Domingo Soriano es capaz de igualar tu recomendación. Tu dinero nunca duerme. Y no sé si será capaz o no de igualar, como decía, la recomendación, vamos, digamos el legado que has elegido de Vogel, pero la verdad que se va a acercar porque le veo armado con el libro y lleno de subrayados, de notas, de anotaciones. Domingo Soriano, ¿qué tal? ¿Qué has elegido tú? Te iba a decir que lo voy a mejorar, y no porque Manu haya estado mal, seguro no porque no soy yo. Yo soy simplemente el que va a transmitir, porque el que va a hablar es John Bogle. Pues me decías, ¿qué podemos decir de John Bogle? Digo, que lo diga él con sus propias palabras. ¿Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común? Ese libro fantástico que ha editado Deusto con Cobas en esa colección de inversión, con Cobas y Value School, y algunas frases que yo creo que mejor para definir que lo que él mismo dice. Por ejemplo, sobre el plazo, dice, para empezar, directo, para invertir con éxito tienes que ser inversor a largo plazo. Y dice, no podemos controlar las rentabilidades de nuestras inversiones, pero un programa de inversión a largo plazo reforzado por la fe en el futuro se beneficia de los elementos de inversión cuyo control sí está a nuestro alcance, que son riesgo, coste y tiempo. Toda la razón, es verdad. Se puede mover, pueden pasar muchas cosas en el mundo, pero hay cosas que sí podemos controlar. Porque además, fíjate cómo empieza este libro, dice, la inversión es un acto de fe. Es la voluntad de aplazar el consumo presente y ahorrar para el futuro. Así empieza el libro para no engañar a nadie. Oye, lo que tienes que hacer es reducir tu consumo actual con el objetivo de poder tener más en el futuro y tener lo suficientemente más como para que te merezca la pena haber aplazado ese consumo inicial. Luego, al final de la primera parte, él resume los consejos de inversión. Y entonces, fíjate, una palabra, simplicidad. Frente a tanto vendemotos que hay en este sector de la industria financiera que te cuentan, que te empiezan a hablar con ratios, con palabrejas que uno no entiende, pues Vogel dice una y otra vez, simplicidad. El secreto de la inversión radica en que no hay secretos. Es que es maravilloso. O sea, una de las personas más exitosas en la historia de la industria de inversión y lo que te dice, no, yo es que lo que hago es simple y sin secretos. Tan simple como un botijo, ¿no? Sí, pues sí, no. Decir. Y tú fíjate los consejos que da para que la gente se apunte. Dice, tienes que invertir. Así, lo primero es, empieza a ahorrar y invertir. El tiempo está de tu lado, es decir, paciencia. El impulso es tu enemigo, muy cercano a lo otro. Fíjate lo sencillos que son, si es que son casi de sentido común. La aritmética elemental funciona. No tienes que saber hacer integrales de cuarto grado. No. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Con eso y con un lápiz y un papel empiezas a entender cuánto vas a poder ganar, cuánto te están cobrando las comisiones. Cíñete a la simplicidad. No compliques el proceso. La inversión elemental es sencilla. Asignación razonable de activos. Esta es la lista, está en la página 100 por si a alguien le interesa de este libro. Y luego mantén el rumbo. Muy en consonancia con lo que decía antes de tener paciencia, de no ceder a los impulsos. Esto es lo que nos dice John Bogle. Entonces, claro, cuando tú eres una persona tan exitosa, que ha ganado tanto dinero, que ha vendido fondos de inversión en Wall Street, que ha estado en el meollo, y dice, todo esto que te está contando, todo este ruido que sale de aquí, de Wall Street, de la City,
es solo ruido, el pequeño inversor que vaya a lo sencillo, pues digo, es que no hay mucho más que decir. Sentido común, dice es el título de su libro, cómo invertir en fondos de inversión con sentido común. Pues es que eso es lo que transmite en cada una de las 800 páginas, porque el libro asusta mucho. Yo animaría, luego seguro que Luigi nos lo apunta como consejo de lectura, y yo animaría a la gente que no se deje llevar ni por el miedo a los libros de economía o de finanzas, que muchas veces dan miedo, ni siquiera por el grosor de este libro, porque van a encontrar millones de enseñanzas tan sencillas y tan lógicas como esta. Millones de enseñanzas, porque otra de las cosas que tuvo Bogle, y yo es con la que me quedo, es le tachan de filántropo, pero es verdad que es una de las personas que de forma desinteresada más conocimiento ha compartido con el mundo y que más bien ha hecho a las personas que han decidido asumirlo, así que doblemente por Bogle. Y Bogle decía, como nos recomendaba, nos recordaba Domingo, que hay que mantener el rumbo, y yo, para no perderme en el rumbo, vamos a continuar con el programa, hacemos una pequeña pausa, un consejo y nos metemos de lleno en la tertulia. Hola, soy Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión. Yo escucho Tu dinero nunca duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Hola, soy Gonzalo Recarte de Cobas y escucho Tu dinero nunca duerme. Bueno, y como Marcos Pérez llega de la mano de Value School, Luis Alberto Iglesias, como siempre, cortesía del programa, cortesía de Value School, preséntanos de nuevo a Marcos Pérez y te dejo que le hagas la primera pregunta del día. Muchas gracias, Luis Fer. Pues Marcos es otro de esos colaboradores de lujo que tenemos el honor con los que podemos contar en Value School, y ya recomiendo a los oyentes que pasen por el canal de YouTube para que vean una charla fantástica que nos dio sobre índices. Él la tituló, creo, el mensaje oculto en los índices. Y bueno, van a verle ahí explayarse en 1 hora y media prácticamente de vídeo y no les va a defraudar. Bueno, pues volviendo a Bogle, me gustaría empezar con ciertas notas anecdóticas. Primero, mucha gente se confunde porque oyen que se le llama Jack. Entonces, pues bueno, él se llamaba John Bogle, pero bueno, por estas cosas de los estadounidenses, pues el apodo era Jack. Entonces mucha gente le llama Jack Bogle o Jack a secas. Aclarado eso, vamos con la siguiente nota que conecta con la que decía Domingo acerca de su carácter prolífico de autor. Es cierto que escribió bastantes libros. Para mí hay 2 tipos de libros. Uno es el mismo, pero en resúmenes en formatos más pequeños, que es básicamente las versiones abreviadas del tocho que tiene Domingo en la mano, que es su Biblia sobre los fondos de inversión. Él lo hizo, con ese énfasis por llegar a muchísima gente, pues empezó a reducir la fórmula, a hacer un poquito como el consomé de su mensaje y lo editaba pues periódicamente con títulos diferentes, pero básicamente es toda su filosofía en formatos más accesibles. Pero luego tiene otros libros, de los cuales quizás hablaremos más adelante, que tienen que ver más sobre su filosofía, sobre su actitud frente a el crecimiento económico en su país, la industria de activos financieros y de gestión y el tratamiento que da al público, que también son tremendamente interesantes. Entonces les animo a que los busquen en Internet, en Amazon, porque están todos. Eso sí, en inglés. Que yo sepa, solo está el que hemos publicado con Deusto y el pequeñito que tiene Deusto, que es un libro rojo que ya he recomendado aquí alguna vez, que se llama El pequeño libro para invertir con sentido común o algo parecido. El resto creo que no tengo constancia de que estén en español. A la vez que los libros, hay un montón de vídeos, porque fue una persona que, siendo un rebelde de la industria, sin embargo, sí gozó del favor de los medios. Es decir, y quizá por eso, porque fue el que iba contracorriente, pues fue entrevistado en numerosas ocasiones. Es cierto que los vídeos están igualmente en inglés, pero bueno, habrá muchos con subtítulos, o bueno, aquellos de ustedes que sepan inglés los podrán ver. Vayan a YouTube y dense un banquete con la sabiduría de John Bogle en sus propias palabras. En fin, que hay mucho de dónde rascar y dónde poder encontrar a esta persona explicando pues toda su filosofía de vida y de inversión. Pero bueno, lo que quizá no sepan ustedes es que comenzó siendo, como en otros casos, por ejemplo, yo recuerdo que tuvimos a Guy Spear en Value School, que venía del lado oscuro. John Bogle, a pesar de que se le conoce por lo que se le conoce, comenzó siendo un gestor de fondos de inversión activo a la usanza tradicional. Sin embargo, llegó a ser presidente del Wellington Fund, y ahora nos explicará Marcos cuál fue esa parte de su historia, pero algo ocurrió
que le hizo caerse del caballo como San Pablo y cambiar totalmente su filosofía, llegando a decir incluso que esto de la gestión activa era una forma de dar a entender o de hacer ver como si uno fuera inteligente cuando no lo era en absoluto. Así que, Marcos, ¿nos haces algunas glosas, comentarios sobre esta faceta poco conocida de la gestión activa por parte de John Bogle? Sí, muchas gracias, Luis. John Bogle en realidad empezó siendo un gestor activo de fondos activos en Wellington, la gestora Wellington, durante los años 50 y 60. Aquellos años fueron muy buenos para la bolsa. Se les conoce en la literatura por los años go-go. La bolsa subía de media un 14,5% al año. Wow. Y Bogle pues comentó que fue una época en la que resultaba muy fácil parecer inteligente. Eso es. En 1970 llegó a ser el presidente de la gestora Wellington. Y entonces, debido al éxito que había cosechado en las últimas 2 décadas, pues empezó a tomar una serie de decisiones un poquito más arriesgadas. Y es que delegó la selección de títulos en gestores externos que seleccionaban títulos de alto riesgo. Con tan mala suerte que en el 71 llegó el primer shock del petróleo que produjo una recesión muy profunda en Estados Unidos y el mercado cayó un 50%. Primera llamada de atención. La segunda llamada de atención vino en el segundo shock del petróleo, 73-74, que produjo otra gran recesión y de nuevo los fondos cayeron más de un 50%. Entonces el Consejo Directivo tomó la decisión tajante de despedirle. Wow. Se le despidió en 1974, para colmo, o quizá debido a, sufrió un ataque al corazón en el 44 y se encontró en la calle con 6 hijos y sin nada que hacer. Entonces él decidió, la verdad es que para mí este es el momento clave en la biografía de John Bogle, 1974, decidió reconocer que quizá no fue su falta de talento la que ocasionó el mal comportamiento de sus fondos, sino que los propios mercados tenían un límite que no se podía traspasar por muy inteligente o muchos medios que pudieras tener. Y entonces fue cuando se le ocurrió la idea de comprar el mercado en su totalidad. Comprar el mercado en su totalidad y, como antes ha dicho Domingo, ahorrar en aquello que sí que podemos controlar y que sabemos que nos va a impactar seguro, porque los mercados harán lo que quieran, pero seguro que nos va a impactar son las comisiones. Entonces fue a Wellington y, aprovechando el back office y todo el sistema operacional que tenía ya montado, les dijo, mira, vamos a hacer una cosa, déjame montar este fondito que lo que va a hacer es replicar al mercado en su totalidad y vamos a ver si alguien comparte esta idea mía de que los mercados son fundamentalmente impredecibles y en el largo plazo, pues lo mejor es comprar todo el mercado. Oye, Marcos, esto del back office es como la gestora, ¿no? La administración, todo el equipo de administración del fondo. Y dices que se fue a la casa que le había expulsado, les propuso hacer un fondito, o sea... Un fondito nuevo. Entonces, consiguió arrancarles, después de sufrir mucho, $11 millones. 11 millones de dólares. Y en las Navidades del 75 lanzó lo que es el fondo de inversión total que invierte en la mayoría de las acciones de Estados Unidos, que aún existe hoy. Hoy, ese fondo gestiona $800.000 millones. ¿Cómo se llama? Vanguard Global Stock Index, algo así, sí, ¿no? Exactamente. Total Stock Index. Y todavía se puede comprar. Y todavía se puede comprar. Gestiona $800.000 millones, que es casi el PIB de España. Es un poquito mayor que el PIB de Suiza y el Países Bajos, para hacer una comparativa, pero empezó en el 31 de diciembre del 75. De $11 millones a $850.000 millones. Hay que recordar que Vanguard es, a día de hoy, Vanguard, que es la gestora inicial de Bogle, es, a día de hoy, la segunda mayor gestora del mundo tras BlackRock y tiene bajo gestión 5 billones de dólares. Es decir, nació de la nada Bogle con 11 millones bajo cartera y logró crear un imperio de 5 billones de dólares. Alucinante. De todas formas, Marcos, a mí me gustaría profundizar un poco más en sus inicios, pero me gustaría, si te parece, que nos fuéramos un poquito atrás, porque
los inicios de Bogle, o sea, su vida, yo creo que también es muy importante. Bonito, sí. Por ejemplo, tú comparas a Bogle, y creo que de forma muy acertada, con Steve Jobs. Y a Steve Jobs le marcaron también sus experiencias personales, sus experiencias familiares, su experiencia de vida, ¿no? Y John Bogle tuvo una vida ciertamente complicada desde sus inicios. En ese sentido, hay un paralelismo entre Steve Jobs y otros grandes emprendedores que han revolucionado industrias enteras. Y es que John Bogle nació en un año muy curioso, coincidiendo creo que con Warren Buffett, en 1929. El peor año, sí. el crack, el año del crack. Efectivamente. Entonces, nace en el 29 y, claro, sus primeros años de vida están marcados por la Gran Depresión americana. Su padre tiene grandes problemas para encontrar trabajo y se hace alcohólico, lo cual provoca el divorcio de la familia. Su madre es la que trabaja y echa adelante la familia, y Jack Bogle, desde el inicio de su vida, él está trabajando y estudiando constantemente. De hecho, es muy curioso porque cuando consigue entrar en Princeton con una beca, él comenta sobre sus compañeros, que habitualmente eran hijos pues de familias pudientes, que él tenía una ventaja que los demás no tenían, y es que él había aprendido a enfrentarse a problemas reales que sus compañeros todavía no habían tenido esa oportunidad. Es decir, él reinterpreta sus dificultades como una oportunidad para ser mejor. Y ventajas competitivas respecto a sus... Efectivamente, y esto es algo que hará el resto de su vida. Como en 1974, cuando con 6 hijos le echan a la calle y tiene un ataque al corazón y está a punto de morirse. Pues claro, esa actitud que puede tener Steve Jobs o otros grandes emprendedores es algo que tenía Jack Bogle desde el principio. Sí, porque a Steve Jobs también le echaron de su propia compañía. También. O sea, que su historia se repite. No, pero en esos inicios, una de las cosas que tuvo es que empezó a trabajar siendo muy niño. O sea, los primeros trabajos para poder ayudar en casa... como creo Buffett, que fue también. Como Warren Buffett. Lo que pasa es que Buffett lo hacía para ganar dinero. Él con las Coca-Colas. Pero Buffett fue empresario, nos lo comentó estupendamente Pablo Martínez Bernal. Sí. Con 6-7 años empezó a ganar dinero, pero como a nivel de empresario, pero bueno, repartiendo periódicos y demás. Y Bogle también. Bogle repartía también periódicos, ¿no? Sí. El valor del trabajo es importante. Creo que a mí me resulta muy relevante el hecho de que la gente se supere ante las dificultades, ¿no? Y el hecho, lo que estabas comentando, Marcos, de superarse ante las dificultades, aprender de ello, sacar valor añadido, y lo que es el valor del trabajo, ¿no? Es decir, cómo el trabajo y el afrontar problemas te disciplina y te ayuda a salir adelante. Eso me parece muy importante. Me recuerdas a capitalismo, ahorro y trabajo duro, que diría nuestro gran claro, es que no hay más. admirado profesor Miguel Ángel Bastos. Un abrazo muy fuerte de parte de toda la mesa, pero es que es verdad. Bueno, ¿nos puedes contar un poco esa faceta de pequeño de Bogle, Marcos? No, simplemente recordar que él, desde el principio, ya en su época en el instituto, él compaginaba trabajos temporales como repartidor de leche o de periódicos con los estudios, y a pesar de eso consiguió la beca para entrar en Princeton. No, es tremendo, es tremendo. Y a mí me interesa, iba a avanzar un poco más, ¿cómo se toma la industria en los años 70? Porque al final, o sea, a mí una de las cosas que me parece más interesante de Bogle es que él básicamente lo que le está diciendo a sus compañeros es, o sea, el libro es un ataque, no pone nombres y apellidos, pero claro, al final él se movía en ese ambiente, eran sus amigos, sus compañeros, les tendría cariño a la mayoría. Además, él no dice en el libro, bueno, hay algunos ataques que sí que dice que hay algunas comisiones que son inaceptables, pero en general yo no creo que él personifique o que él crea que es que son unos estafadores o que quieren engañar. Simplemente dice que es que el modelo no funciona, las comisiones se van generando porque también las gestoras tienen que dar una rentabilidad. Claro, yo me imagino en las cenas de los antiguos alumnos de Princeton, de los que se dedican al sector financiero, diciendo, oye, Jack, ¿qué pasa aquí? Mejor no le invitaban. Claro, este libro que has escrito diciendo que lo que le estoy cobrando a mis clientes, que es un robo, que, oye, matiza un poco en la próxima edición. Se suele decir que es el gestor más odiado de la historia. Más odiado por el resto de gestores, me refiero. A ver, sí, efectivamente. Yo he tenido experiencia como gestor de fondos y tengo que decir que en algunas reuniones el nombre de Jack Bogle es tabú.
con ciertos gestores. Y también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que Jack Bogle, aunque la mayoría, quizá muchos oyentes no le conocen, él actualmente es muy famoso en la industria de la inversión. Pero durante los años 80 y parte de los 90 era una persona totalmente que pasó desapercibida, porque él, su primera ola de fama la consiguió en los años 50 y 60 como gestor activo, que era muy reputado y muy conocido. Y luego pasó una etapa de olvido en la que sus compañeros ya directamente le llamaban, que le decían de él que se había vuelto loco o que había sacado un fondo de inversión que garantizaba la mediocridad absoluta, así le calificaban sus compañeros cuando sacó su fondo. Y es solamente ahora, en el siglo XXI, sobre todo en la última década, debido al arrollador éxito que ha tenido su modelo de negocio y su visión de los mercados, que se le ha vuelto a reconocer y ha recuperado un poco la fama, mucho más, ha recuperado una fama mucho mayor que la que ya tenía en 1970. Oye, Marcos, ¿y cómo le vino esta epifanía? Es decir, ¿qué influencias tuvo? Documentándome un poquito para el programa, he descubierto que hasta el economista Paul Samuelson, es decir, ya teorizó planteamientos sobre los que luego Bogle planteó su propuesta revolucionaria, ¿no? ¿Cuáles fueron esas influencias que le llevaron a caerse del caballo? Sí, Paul Samuelson había escrito un artículo teórico en el que decía que si todo el mundo está intentando abatir al mercado, pues unos lo van a abatir durante una temporada y otros se van a quedar detrás durante otra temporada. Pero en el largo plazo se van a neutralizar y en el largo plazo nadie va a ser capaz de batir al mercado. Esto era una idea teórica que había escrito Samuelson en un paper y que fue recogida precisamente por Jack Bogle. Y en ese momento, en ese año crucial del 74, con su gran crisis personal de salud y de trabajo, fue cuando él, digamos que dobló la rodilla y dijo, esto es la verdad más profunda de los mercados. Así que, aunque no me haga millonario, porque luego comentaremos un poco sobre su vida personal, aunque no me haga millonario, yo prefiero dejar una huella a ser el más rico del cementerio. O sea que sí que apostaba por esa mediocridad. Tú has comentado ahora que, es decir, en cuanto a que te vas a llevar el rendimiento medio. Es como, yo me acuerdo cuando la película está de, ¿cuál era? La de Wall Street, de Greed is good, ¿no? La ambición, ser avaricioso está bien, pues esto es como mediocre is good. No hay nada malo en ser mediocre, porque querer aspirar a ser excepcional es una carrera fracasada en largo plazo. Sí, pero en este punto, Luigi, y perdonad que os corte, lo que sí que parece extraordinario es que un tipo como Bogle, con los problemas que tuvo en su fondo, que haga una apuesta convencido y que tenga absolutamente a todo el mundo en contra, que le llamen loco, que la gestión pasiva que ha inventado es el cáncer, que tu fondo es la locura, que el creer en ello y el seguir en ello y el que el tiempo te termine dando la razón, a mí es que no me parece mediocre, sino extraordinario en este caso, Luigi. Sí, yo creo, Luis, que lo que te refieres un poquito es a la estrategia de inversión en sí misma, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. A ver, el tema está en que, es lo que he comentado antes, que por mucho que te esfuerces en un entorno donde la posibilidad de predecir es tan ínfimamente baja, no vale la pena realizar el esfuerzo ahí. El esfuerzo se premia en entornos deterministas, como por ejemplo en la ingeniería o en otras áreas de conocimiento, pero no en entornos o sistemas dinámicos que son fundamentalmente impredecibles, como son los mercados financieros. Entonces, ese reconocimiento fundamental y filosófico es el que le dio la seguridad de lanzarse a un proyecto de larguísimo plazo, porque esto solo tuvo premio, entre comillas, al cabo de 40 años. Es lo que se conoce como estrategia convexa, ¿no? O sea, es la diferencia entre estrategias cóncavas y convexas. ¿Nos puedes explicar un poco el concepto? Sí. Según la naturaleza del medio en el que vamos a trabajar, pues a veces es mejor invertir con una estrategia cóncava o con una estrategia convexa. Y las estrategias cóncavas y convexas se diferencian en algo muy sencillo. Una estrategia convexa es aquella en la que tú vas a hacer muchas apuestas con muy poco riesgo. Y alguna de esas apuestas te va a dar una rentabilidad extraordinaria. Yo siempre pongo el ejemplo de la Masía del Barça. La Masía es un instituto donde van chavales con la esperanza de que salga algún Messi de vez en cuando. Claro, la gran mayoría de esos chavales
pues no alcanzan a ser profesionales y luego pues tienen sus trabajos normales en la sociedad normal y no pasa nada. Ahí lo que es el proyecto empresarial de la Masía pierde dinero. Pierde dinero porque ha estado 4 o 5 años educando a un chaval que al final no va a dar rendimiento económico. Pero con que salga un mes y de vez en cuando, esas ganancias son suficientes para compensar las pérdidas limitadas siempre que ha sufrido. Esa es una estrategia convexa. ¿De acuerdo? Y una estrategia cóncava funciona al revés. Una estrategia cóncava lo que hace es que se concentra mucho en que una apuesta va a salir con una alta seguridad para que te dé una cierta rentabilidad. ¿De acuerdo? Esto lo hacen mucho los gestores value. Los gestores value se concentran mucho en muy pocas empresas sobre las que tienen una gran convicción. El problema es que si te sale mal, te hace un agujero gigante. Entonces, los índices, por la propia forma de definirse, son estrategias convexas. En el sentido de que, al tener un número limitado de acciones, lo que va a hacer es sacar aquellas que van mal automáticamente para meter otras que van para bien. meter las que empiezan a ir bien. De tal manera que a lo largo de los ciclos económicos va a estar capitalizando aquellas empresas que mejor capitalizan el ciclo económico del momento. Es decir, de manera automática estamos capitalizando el crecimiento económico sin hacer nada a coste cero. Y esa es la gran idea de Bogle. No, porque además a mí me gusta lo de la mediocridad, ¿no? O sea, él se ponía, yo creo que un poco la medalla. Sí, yo es que yo estoy aquí, ya lo decíamos antes, sencillo, nada. Yo al mercado. Yo al mercado, yo copio sí. al mercado. Que eres copio mediocre, mercado. pues eso, si es que, ¿por qué? Porque yo creo que Bogle tiene dos grandes hallazgos. Uno es el tema de los costes, esta idea de que el mercado, de que es muy difícil batir al mercado y más aún si le sumas los costes. Pero hay un segundo hallazgo que yo no sé si alguien antes de él lo había planteado, que es el tema de que es que el mercado a medio plazo es muy fuerte en sí mismo, es decir, muy eficiente. Que llevamos no solo que sea eficiente, sino que es una herramienta muy poderosa de generación de riqueza. ¿Por qué? Porque llevamos 200 años de crecimiento económico. Aquí ya casi nos metemos en nuestro terreno de filosofía económica, el capitalismo, es decir, la capacidad de generación de riqueza que tienen las empresas, que tienen países libres como Estados Unidos o como otros que tienen índices. Y entonces, yo no sé si alguien lo había visto, porque, por ejemplo, yo tengo ahora mismo delante para, digamos, a aquellos que no estén muy familiarizados, a lo mejor dicen, pero entonces esto nos están hablando de una estrategia pasiva, ¿pero a qué se refieren? Básicamente lo que decía John Bogle es que a largo plazo las acciones son el activo más rentable y también el que tiene menos riesgo. Que esto es muy raro de conseguir, pero es así. Solo a largo plazo y con esa paciencia de la que él habla. Pero a largo plazo, entonces, claro, él, en el libro, él incluye el cálculo clásico de Jeremy Siegel, en el que él la tasa de crecimiento real de las acciones en los últimos 200 años en Estados Unidos es del 7%, la tasa de crecimiento de los bonos es del 3,5%. Y las demás inversiones alternativas, letras pues por debajo, materias primas, el oro, por ejemplo, que pone aquí por debajo, y bueno, ya si nos vamos a los dólares, y sobre todo a partir de los años 70, se hunde lo que es tener dinero en efectivo. Entonces, claro, con $10 que tú hubieras invertido en el año 1800, en el año 2000 tenías más de 4 millones de dólares sin haber invertido nada más, simplemente con la capitalización. Que alguien dirá, hombre, yo no voy a vivir 200 años, ya, pero tampoco vas a invertir $10 y lo vas a dejar ahí. Esto, la idea es que no sean $10, sino que sea algo más y que te vayas aprovechando de esos rendimientos. Pero esta segunda idea de Bogle es muy potente. Yo no sé si incluso desde el punto de vista de la ciencia económica alguien se lo había planteado, porque lo que hace Bogle, o sea, luego Siegel, lo que hace en el año 98, que es el libro, y quizás unos años antes, es poner números a la intuición de Bogle, que es decir, oye, cuidado, que es que mi idea sí que es ser mediocre, porque es asociarme al mercado, pero lo que no es mediocre es el mercado. El mercado, y un mercado como el americano, es una herramienta que la humanidad probablemente nunca haya descubierto una igual. Sí, efectivamente, a posteriori sí que se han hecho estudios que muestran que cuando un país es suficientemente estable, tiene suficiente libertad económica para que funcione la economía, la bolsa en su conjunto crece aproximadamente 2 veces el PIB a largo plazo. Es decir, que efectivamente la inversión en bolsa es la manera más rentable a largo plazo de invertir. Pero, ojo, una puntualización. Se le llama gestión pasiva, pero no es pasiva, como acabamos de decir. Los índices implementan una estrategia convexa que es activa totalmente. Lo que pasa es que esa estrategia está muy bien adaptada a capitalizar el crecimiento de las empresas como vía de monetizar
el crecimiento económico de la economía. Claro, porque lo que estás comentando, Marcos, y esto es muy importante señalarlo, bueno, el índice, el IBEX 35, sí, es el IBEX 35, o el S&P 500, la bolsa norteamericana, pero no se tiene en cuenta, y la gente muchas veces no es consciente de ello, de que las empresas que componen el IBEX 35 o el S&P 500 no son las mismas, ni tienen nada que ver con las de hace 40 años. Es decir, hace 30 años IBM era la gran intocable, era la empresa por antonomasia, tenía el monopolio del tema de la informática, y IBM ahora es un mindundi comparado con Microsoft, comparado con Google, es decir, va evolucionando y los índices se adaptan, por lo tanto, a la propia evolución del mercado. Efectivamente. Mirad esto, economía, justo lo estabas diciendo aquí en el libro, de las 12 empresas que cotizaban originalmente en el índice Dow Jones Industrial Average, la única que ha sobrevivido es General Electric. Una de las 12 que cotizaban originalmente. Probablemente este índice tendrá un siglo más o menos. Él escribe en el año 2008. Sí, efectivamente, el índice lo que va a hacer es ir sacando las que van perdiendo sincronía con el mercado y incorporando las que están capitalizando mejor la actual dinámica económica. Y eso te lo hacen activamente, pero también automáticamente. Sí, pero al final el mundo de la inversión es tan complicado que solo el tiempo le dio la razón y, como apuntabas tú, hasta el siglo XXI no es cuando él empieza a recibir ese reconocimiento no solo del mercado, sino de sus propios colegas. ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo llegó este momento? Sí, efectivamente. En los años, a finales de los años 70, a principios de los 80, el fondo estuvo a punto de desaparecer. Porque a pesar de empezar con 11 millones, pues empezó a sufrir reembolsos porque los clientes decían, este tío está loco. Esto es como aburrido, ¿no? Claro, tenía una publicidad negativa importante también. Además. Claro. Además, los seres humanos tenemos muchos sesgos psicológicos, ¿no? Y uno de los sesgos más fuertes es nuestra propensión a las narrativas, a las historias que tienen sentido. Es mucho más atractivo que venga un gestor y te diga por qué invierte en la acción X, que te construye un mapa mental del mundo que para ti tiene sentido, que venga otro gestor y te diga, no, mira, yo no sé si hoy la acción la acción más grande es Apple y hace X años era General Electric, dentro de 20 años yo no sé cuál va a ser. Así que vamos a invertir de manera convexa a través de un índice. Entonces el cliente dice, pues vaya. Pues menudo figura, ¿no? Espera y déjalo correr. Y confía. Es un poco acto de fe, ¿no? Es un acto de fe, pero un acto de fe muy bonito en el sentido de que, en realidad, tu acto de fe es un acto de fe en el crecimiento que produce las economías libres. Es decir, si tú crees en la libertad y en las economías libres, la manera de capitalizar esa creencia es a través de los índices. Y Marcos, ¿cuánto tiempo tardó en materializarse su idea? Porque como tú estás comentando, los primeros años tuvieron que ser dificilísimos en el sentido de que había reembolsos, ¿no? Efectivamente. En los años 80, que empieza el siguiente mercado alcista empieza en el 82, gran mercado alcista, que capitalizó también Peter Lynch, por cierto. En los años 80 empiezan las dudas sobre si él ha tenido suerte, porque claro, pasan los años y empieza a subir en el ranking de los mejores. Empieza a conseguir rentabilidades. Sí. Entonces, hay un debate durante los años 80, principios de los 90, en los que se dice, no, es que ha tenido suerte. Esto es pura suerte. ¿Cómo va a ganarnos a nosotros que tenemos 50 analistas? Es pura suerte. Entonces, a finales de los años 90, su fondo, este fondo que hemos comentado, que empezó con 11 millones, ya alcanza los 50.000 millones de dólares. De 11 millones a 50.000. Palabras mayores. Claro, empieza a tener un impacto considerable. Claro, el reconocimiento absoluto ha venido a estos últimos años, su fondo 800.000 millones, la gestora 5 trillones 5 billones en español. Efectivamente, y ya el 50% de todas las inversiones en Estados Unidos, la mitad se hace en fondos índices. Es decir, ya no hay absolutamente ningún tipo de duda. Oye, Marcos, a mí me gustaría que comentáramos algo que... Sí. El 50% en Estados Unidos en fondos índices, ¿adivináis cuántos en España? Menos del 1%. 1%. No, pero luego te voy a preguntar, ese dato es para profundizar. Luego te voy a preguntar dónde se pueden comprar los fondos Vanguard, ¿vale? Porque es una pregunta, yo mismo me la he hecho muchos años, pero creo que ya están disponibles y luego, si te parece, nos dices nombres o formas de llegar a ellos. Pero bueno, a lo que quería preguntarte. Una de las características que me ha llamado más la atención ha sido enterarme de que Vanguard funciona y está constituida como una organización sin ánimo de lucro.
Sí. Que es que eso es la pera. Es decir, en una industria que es posiblemente de las más lucrativas del mundo, ¿no? Encima ya le tienen manía porque le apuesta por la gestión indexada, con resultados, llévate el promedio del mercado y confórmate, porque además es un poco ilusorio aspirar. Pero es que no solamente les plantea eso, sino encima dice, pues mira, yo, y ahora sí que te dejo comentar, voy a plantear mi empresa como una especie de, no sé, ONG, es decir, sinónimo de lucro, donde yo no me voy a forrar, porque espero que se forren mis clientes. Efectivamente. Esto conecta con el impacto tremendo que tienen los costes que ha comentado antes Domingo, y es que una de las condiciones que Jack Bogle impuso a Wellington a la hora de lanzar su fondo índice es que las comisiones del fondo tenían que ser siempre equivalentes al coste de mantenerlo. A diferencia del resto de la industria, que lo que persigue es las comisiones máximas que el cliente soporte. donde empieza a quejarse el cliente, hasta ahí llegó. ¿De acuerdo? Vanguard nació con la idea de cubrir costes. Y esa es la razón por la que después de morir, el pasado 16 de enero, con 89 años, tenía un patrimonio de 80 millones de dólares, que no está nada mal. Pero es que, claro, si miramos a su más directa competencia, que son los fondos Fidelity, que también hacen fondos índice de muy bajo coste. Les ha copiado la fórmula, básicamente. Les ha copiado la fórmula, pues su directora, Abigail Johnson, tiene un patrimonio de 17.000 millones de dólares, patrimonio personal de 17.000 millones. Pero ¿a qué se debe esa gran diferencia? ¿A una cuestión personal de Bogle, decir, mira, yo me conformo con... Porque creo que también hay algo en eso, ¿no? Es decir, que él tampoco era una persona humilde y poco ambiciosa a nivel económico. Es decir, bueno, ya con unos millones ya me conformo, no aspiro a más. Totalmente. De hecho, conozco a algunas personas que le han conocido personalmente, yo no he tenido esa suerte, pero me han dicho que él asistía a muchísimos eventos y te lo podías encontrar por el pasillo y le parabas a preguntar cualquier cosa y se sentaba contigo a hablar hasta todo el tiempo que a él le permitiera su agenda. Es decir, una persona muy humilde, muy accesible y que para nada tenía este ego que suelen tener los directores de las grandes gestoras o los grandes gestores reputados. Vanguard sigue funcionando como una ONG, o sea, como una non-profit, voy a decirlo correctamente. No exactamente, porque cuando Bogle sufrió un segundo ataque al corazón y tuvo que ser sometido a un trasplante de corazón en el 96, él, antes de entrar en el quirófano, delegó todo el poder de la compañía en su sucesor. ¿De acuerdo? Y cuando salió de la operación y efectivamente todavía le quedaban muchos años de vida, tuvo unos roces con el nuevo director de la compañía y digamos que él se apeó de la gestión directa de la empresa y ahí empezó a cambiar un poco. Lo que no ha cambiado es la división de fondos índice, que constantemente están bajando las comisiones. Hoy en día es posible comprar el fondo SP500, que aglutina a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por 0,04% al año. 0,04%. ¿Y esto que he oído yo del 0%, fondos a cero, cómo lo consiguen? He oído que se están comercializando. Sí, esto es otra cosa que no tiene nada que ver. Actualmente los inversores, cuando quieren invertir en un fondo índice, lo que hacen es que se van a los fondos ya que están constituidos con una gran historial y un gran volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo otras gestoras van a incentivar a sus gestores a preferir su fondo índice frente a uno de Vanguard o de Fidelity? Pues lo que hacen es que al principio los incentivan con unas comisiones al 0% o incluso te remuneran con unos pocos puntos básicos durante el periodo inicial del fondo para que tú inviertas en su fondo en vez del fondo índice de Vanguard. Y una pregunta que estaba viendo aquí en el libro, porque no solo es inversión pasiva en el sentido de confiar en un fondo y replicar, sino también lo que decíamos antes de la paciencia de mantener el rumbo, porque una de las advertencias que él hace, que es muy importante también, incluso para gente que haya decidido apostar por este tipo de inversión, es cuidado con que nos empecemos a mover también nosotros entre los diferentes fondos. A lo mejor son todos pasivos, pero nosotros empezamos a despasivizarnos nosotros mismos como inversores. Y él hace esta advertencia, claro, dice que tiene varios gráficos, esto es más complicado de explicar, sobre la rotación de cartera de fondos, pero vamos, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, en los finales de los años 40, 15% de la rotación, tasa de rotación anual en la década de los 2000 por encima del 100%. Es decir, la gente cambiaba más de una vez al año del fondo. Y claro, él dice, cuidado,
Porque no solo tienes que fijarte en fondos que funcionen, sino que una vez que tú has decidido que esa estrategia a ti te conviene, por la razón que sea, tienes que mantener esa estrategia. Si como empieces, o sea, esto es casi market timing, pero en vez de con acciones, con fondos, y ahí incluso aunque los fondos que elijas sean buenos, sean gestión pasiva, sean con pocas comisiones o sean de gestión activa muy buenos, pero es que estás haciendo lo contrario de lo que se te pide. Hay un ejemplo revelador sobre este comportamiento que tienen la mayoría de inversores, y es con el fondo Magellan de Peter Lynch. Y es que durante sus 13 años de vida tuvo una rentabilidad promedio de 27% anual, pero claro, con grandes años muy positivos y grandes años muy negativos. Pues bien, ninguno de los inversores en el fondo consiguió esa rentabilidad. Incluso una gran parte perdió dinero invirtiendo en el fondo de Peter Lynch. Y esto es precisamente por lo que comenta Domingo, y es que tendemos a funcionar al revés de como deberíamos hacerlo. Es decir, cuando un producto, gestor, índice, fondo, está teniendo unas rentabilidades muy altas, aparece en prensa, es nombrado, es popular, es entonces cuando vamos a comprarlo o a invertir. Y al revés, cuando tiene grandes pérdidas, el dolor de esas pérdidas nos hace salir de ese producto y buscar otro. Y estamos siempre saltando de producto en producto y no dejamos que la estrategia converja a su rentabilidad esperada de largo plazo. Es decir, el enemigo somos nosotros. Pero fíjate que siempre hablamos eso en acciones y siempre decimos, no vendas la acción cuando la acción se desploma, y es cierto que tiene sentido y que los buenos gestores value de los que hemos hablado aquí, inversión activa, lo que hacen es precisamente mantenerse ahí, incluso comprar más porque confían. Pero ya no es solo sobre acciones, sino sobre tipo de producto. Es decir, ya lo que estamos hablando es que alguien dice, no, a mí me gusta la inversión pasiva, esto las pocas comisiones, estoy convencido, me meto en un fondo bolsa, y justo cuando la bolsa pasa 2 años malos y se está desplomando, entonces le entra el miedo y entonces dice, no, pero me meto en otro fondo índice, pero ahora de renta fija. Y es como, pero si no ves que estás haciendo lo mismo que digamos que estás lo bueno que tiene la gestión pasiva, que es asociarte a un tipo de inversión, de producto, de activo, y confiar en él a largo plazo, porque sí que los rendimientos van a ser más o menos estables, lo estás destrozando tú mismo con ese juego entre fondos. Una vez tenemos claro que nuestros enemigos son los costes y tenemos claro nuestra estrategia de inversión a largo plazo, el enemigo con el que nos vamos a enfrentar todos los días somos nosotros mismos, sí. Marcos, como veo que nos estamos ya acabando el programa, pues esto pasa rapidísimo, la verdad. A mí me gustaría saber tu opinión personal. Hemos hablado un poco de cuáles, de las contribuciones de Vogel. Para ti, ¿cuál ha sido el gran legado de Vogel? Porque has comentado que efectivamente la gestión pasiva ha experimentado en los últimos años un auténtico boom, hasta el punto de que más del 50% de las inversiones que se gestionan en Estados Unidos ya es a través de gestión pasiva. Esto ha revolucionado por completo la industria. Es decir, estamos viendo... ¿cuál ves desde tu punto de vista? En primer lugar, ¿cuál es el gran legado de Vogel? Y en segundo lugar, ¿qué perspectivas le deparas a la gestión activa debido precisamente a esta irrupción brutal? Con algo se tendrán que quedar. Todos no podemos ser pasivos. Y sobre todo, me imagino que tendrán que transformarse de alguna forma. Tendrán que ir hacia una especialización. Me refiero a los gestores activos. Hacia una especialización, hacia una gestión de nicho, no lo sé. A ver, el gran legado y el inmediato y que afecta a nuestro bolsillo son los 155.000 millones de dólares que cada año el legado de Vogel ahorra a los inversores. Eso para empezar. Y el segundo legado para mí es precisamente ese legado filosófico profundo de que los mercados son impredecibles y que es mejor participar con el crecimiento de la economía que intentar ser el más listo de la clase. ¿De acuerdo? ¿Y hacia dónde va esto? Pues, vamos a ver. La indexación, mal llamada gestión pasiva, no es más que otro ejemplo de gestión convexa. Hay más gestiones convexas. Entonces, para mí, el camino hacia donde se dirige la gestión activa, la gestión no indexada, es a descubrir más tipos de gestión convexa, no cóncava. La mayoría de los fondos de gestión activa que hay al final tienen una filosofía cóncava de inversión. Apuestan por un escenario macroeconómico que ellos creen va a suceder. Apuestan por unas empresas que creen van a ser mejores. Todo eso es cóncavo. Oye, Marcos, explícanos brevemente, porque estamos ya acabando, ¿dónde se pueden adquirir en España los fondos de Vanguard? Porque la gestora como tal no está aquí.
No, a ver, Vanguard fue la primera y es la más grande. Sí. Pero actualmente prácticamente todas las grandes gestoras están ofreciendo fondos índices a comisiones competitivas. Entonces, en España creo que se pueden suscribir a través de BNP, no estoy seguro, pero lo que tenemos que ir a buscar son los fondos índices pues de nuestro banco gestora que nos ofrece. Y si no nos ofrece, pues salirnos a otro sitio, porque el impacto de las comisiones al final es brutal. Bueno, yo he visto que las carteras de Finicens tienen muchos fondos de Vanguard. Sí, también, sí, ¿no? tienen 17.500 posiciones, según siempre nos han recordado, y es verdad que dentro de esas posiciones tienen fondos Una Vanguard. forma de invertir en Vanguard, pero a través de... Nos estamos quedando ya sin tiempo y a mí no quería, porque esto de los grandes inversores siempre me ha gustado preguntarlo, sobre todo a vosotros, a los expertos, porque creo que nos enseñan mucho. El gran acierto de Bogle yo creo que ya ha quedado claro en los legados que cada uno habéis seleccionado, pero dentro de él como profesional de la inversión, ¿cuál considera que fue su mayor error dentro de la inversión? ¿Cuál, si él tuviera que elegir uno, o tú que has analizado bien su vida, cuál crees que fue el mayor error que cometió? Bueno, él lo ha comentado en varias entrevistas. Su mayor error de juventud, ya tenía 40 y pico años, fue pensar que él podía seleccionar las acciones que se iban a comportar mejor en el futuro. Pero es un error que él se dio cuenta después de estrellarse completamente a nivel profesional y a nivel personal. Fíjate. Se creyó el más listo de la clase, ¿no? Creerse el más listo de la clase, ese fue su mayor error, y gracias a ese gran error dio su gran acierto. Efectivamente. Bueno, pues aquí, como no quiero cometer yo ningún error, y menos con Value School, vamos a irnos enseguida a las recomendaciones. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Luis Alberto Iglesias desde Value School, menuda clase magistral de John Bogle nos ha traído Marcos Pérez, ¿eh? Pues sí, y yo voy a dar pues el material típico para el estudiante de matrícula de honor, es decir, para el que quiere saber más y no se conforma con este espacio de casi una hora que hemos dedicado al gran filántropo de la inversión, por así decirlo, porque es una persona que ha hecho mucho por el mundo. Bien, pues en este caso voy a recomendar 2 libros y un vídeo. Como dije antes, la mayoría de estos materiales van a estar en inglés, pero bueno, quizás sea, de nuevo, una motivación para aprender inglés y para mejorarlo. Yo siempre he dicho que no hay mejor academia que el que uno encuentre una pasión y una afición y la estudie en el idioma que quiere aprender, porque ahí es donde ya nos va la motivación sobra. Vamos con el primero de los vídeos, con el vídeo de la recomendación de hoy, que se llama Jack Bogle on Index Funds, Vanguard and Investing Advice. Algo así como Jack Bogle habla sobre fondos indexados, Vanguard, y da consejos de inversión. Es un vídeo que lo creó un grupo muy interesante que también recomiendo seguir, que se llama el Motley Fool. Motley Fool se deletrea M-O-T-L-E-Y, Motley Fool. Bueno, pues en esta entrevista que Motley Fool publicó solo un día después de la muerte de John Bogle, Bogle pues habla largo y tendido de sus 50 años en el mundo de la inversión, se centra en los fondos indexados, cuenta la historia de Vanguard y luego da consejos de inversión tan prácticos que cualquiera podrá aplicarlos al día siguiente de escuchar la entrevista para obtener una rentabilidad atractiva y dormir muy bien, que de eso se trata. Bien, libros, como digo, libros en inglés, de nuevo, buena excusa para aprender y mejorar el dominio de la lengua. El primero de ellos se llama John Bogle on Investing, ¿de acuerdo? Escrito por el propio John Bogle on Investing. Esto a mayores, es decir, aparte del que ha recomendado Domingo y de los que ya hemos hablado antes en el comienzo del programa. Y luego, otro libro muy interesante escrito por un colectivo que se llaman los Bogleheads, ¿de acuerdo? Y yo creo que, además, Marcos, existe también el colectivo Bogleheads en español, ¿verdad? Sí, recientemente ha surgido una iniciativa para replicar el grupo que ya estaba en Estados Unidos. Es un grupo totalmente
independiente Pues sí, ¿no? de Vanguard y de Bogle, que lo que ha hecho ha sido adoptar su filosofía en estado puro y de forma desinteresada se ayudan unos a otros. Es muy bonito. A mí esto de los cabeza Bogle, que es como se traduciría esto, a mí me recuerda mucho a la comunidad de Más Dividendos. O sea, gente apasionada de Bogle. Exactamente. Eso es, ¿verdad? Son gente que está aprendiendo o profesionales que se ayudan entre sí. Igual que Más Dividendos. Bueno, pues estos, dime. ¿Me dejas recomendar un libro de Bogle? Precisamente a finales del año pasado, supongo que sin saberlo, Bogle escribió su autobiografía. Anda. ¿Vale? Entonces, si buscáis el último libro de Bogle, cuyo título no recuerdo exactamente, pues ahí lo tenéis, que salió en diciembre del año pasado. En el resumen que siempre aparece en Lo Libertad pondremos en Digital redes. y también en Value School lo colocaremos. De nuevo, sí. como digo, un autor muy prolífico de libros no solamente de inversión, sino encima, pues como dice Marcos, además su biografía. Bueno, pues este libro de los cabeza Bogle, de los Bogleheads, que tienen varios, pero voy a recomendar uno, se llama The Bogleheads Guide to the Three Fund Portfolio. La cartera de los Bogleheads, de los cabeza Bogle, del portfolio la guía del portfolio de 3 fondos. Ellos dicen que con 3 fondos uno ya puede, ya está, echarse a dormir porque tiene todas sus inversiones, digamos, bien distribuidas. Bueno, pues el autor es este colectivo, pero principalmente una persona llamada Taylor Larimore. Y bueno, pues es un libro que complementa a los anteriores y que, bueno, pues explica cómo las ventajas, digamos, de tener una cartera reducida a 3 fondos indexados. Y de nuevo, con una garantía muy grande de tener unas rentabilidades más que razonables, con el coste mínimo y sobre todo con una volatilidad muy controlable que, insisto, nos hace dormir bien por las noches.